Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Como siempre, recuerden que estamos en la web www.lasnoticias6-30 de telecaribe.com. En Facebook estamos como Las Noticias 630 y en Twitter nos pueden encontrar como @lasnoticias630. Aquí están nuestros titulares. Desmantelan estructura militar de los rastrojos en Bolívar. Detenidos 15 presuntos miembros de la organización. Hijo del líder de restitución de tierras asesinado en el Carmen de Bolívar. Van 5 víctimas desde que el gobierno anunció su política de restitución de tierras. Organizaciones de derechos humanos claman por medidas efectivas que conduzcan al cese de la violencia. Continúan tensas relaciones entre Colombia y Venezuela por visita de Capriles. Y en nuestra bitácora política, ¿cuánto se gana mensualmente Jaime Bailey por 4 entrevistas al mes? Y noticias del Gallo Aguilera. Muchísima atención, la Policía Nacional en Bolívar capturó a 15 presuntos miembros de la banda delincuencial Los Rastrojos. También cayó en esta operación, alias El Pájaro, el jefe presuntamente de esta banda delincuencial. En desarrollo de la operación Albatros, la Policía Nacional en el departamento de Bolívar, luego de varios meses de investigación, logró la captura en el municipio de Arjona de 15 sujetos identificados por las autoridades de ser parte de la banda criminal de Los Rastrojos. Entre los capturados se encuentra Wilmer Pájaro Herrera, alias El Pájaro, segundo cabecilla de esta organización en la zona. Esta banda criminal, liderada lastimosamente por un ex policía, alias El Pájaro, y por algunos de sus familiares. Podemos también decir que esta investigación duró más de 6 meses. Las personas involucradas fueron presentadas por la fiscal de bandas criminales. Los capturados están sindicados por los presuntos delitos de homicidio, extorsión, tráfico y porte de estupefaciente, fabricación de armas y municiones y concierto para delinquir. Con el desarrollo de estas operaciones, las autoridades continúan con el desmantelamiento de las bandas criminales. En Bolívar, Elder Gómez Lobo, Las Noticias. Bien, y avanzan las investigaciones para esclarecer el crimen del campesino de 24 años que fue asesinado. Veamos la información. A esta hora continúa a puerta cerrada el Consejo de Seguridad para tratar el tema sobre el asesinato de este joven de 24 años de edad. Avanzan las investigaciones para esclarecer los móviles del asesinato del joven de 24 años de edad, vinculados al proceso de restitución de tierras en el Carmen de Bolívar. Mire, en el momento en que nos enteramos de eso, que fue ayer en las horas de la tarde, convocamos un consejo extraordinario de seguridad en el despacho del señor alcalde, donde iremos a tomar todas las medidas necesarias para afrontar este tema. Las autoridades del municipio trabajan en un consejo de seguridad para tomar las medidas después de este hecho de sangre ocurrido en los Montes de María. No, frente al caso, pues estamos esperando que las autoridades competentes determinen cuáles fueron los móviles del asesinato del joven y verificar si efectivamente, o sea, son ellos quienes efectivamente tienen que identificar cuáles fueron los móviles del asesinato. La Mesa de Víctimas del Carmen de Bolívar pidió garantías para todas las familias que se encuentran vinculadas a los procesos de reclamación que se adelantan en los Montes de María. Información desde el Carmen de Bolívar, Johan Díaz. Las noticias, un compromiso con la verdad. Y los defensores de los derechos humanos en la región rechazaron la muerte del joven Rigoberto Rivera Catalán. Además, exigieron al gobierno nacional mayor acción a la hora de brindar garantías para proteger a sus víctimas. Desde que se inició el proceso de justicia y paz, han sido asesinados en el país 53 líderes de restitución de tierras. Con el asesinato de Rigoberto Rivera Catalán, hijo de una reclamante de tierras en el Carmen de Bolívar, ya son 5 las muertes en la región Caribe. Los defensores de derechos humanos rechazaron este nuevo hecho y exigieron al gobierno nacional mayor acción a la hora de brindar garantías y protección a estas víctimas. Este año hemos encontrado 2 personas en Córdoba, que son Ever Antonio Cordero y Hermes Enrique Vidal, aquí en el Atlántico con el hijo del señor Narciso Terán, que también se llama Narciso Terán. Lastimosamente hoy encontramos en la parte de los Montes de María a Rigoberto, y en Antioquia al señor David Goes. Mari Cedeño, miembro del Comité de Solidaridad con las Víctimas, dijo que este crimen evidencia la falta de seguridad para quienes solicitan los derechos de las víctimas y reveló que en el Atlántico hay 2 líderes de restitución de tierras que están amenazadas y que aún no reciben amparo. Aquí en Santa Rita tenemos unos casos de amenaza, gente que están solicitando el tema de restitución. Hoy tienen miedo al retorno por esa situación, ellos nos manifestaban, tenemos miedo a reclamar porque si reclamamos nos pueden asesinar porque no nos están brindando las garantías de protección necesarias. Los defensores criticaron las declaraciones de Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución,
quien afirmó que este crimen no tiene relación con el tema de la restitución de tierras, al considerar que el joven no era el demandante, sino su madre. Y se agudiza la crisis política entre Colombia y Venezuela. Veamos por qué. Las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Colombia y Venezuela tambalean. La visita de Capriles molestó profundamente al gobierno de ese país, al punto que están evaluando si seguirán como mediador en los diálogos de paz con la FARC en La Habana. La situación es tal que el diplomático Roy Chatterton, representante del gobierno venezolano en los diálogos de paz, fue llamado a consulta por el presidente Maduro. A esto se suman las graves denuncias que hizo hoy el presidente Nicolás Maduro al anunciar que existe una operación psicológica dirigida desde Bogotá para dividir a las fuerzas revolucionarias y destruir moralmente a sus líderes, entre ellos el jefe del parlamento del oficialismo, Diosdado Cabello. Pero ¿qué tanto pueden afectar esas denuncias al proceso de paz y a las relaciones diplomáticas entre los dos países? Las Noticias consultó con expertos internacionalistas sobre el particular. Pero yo creo que las relaciones, si bien es cierto, pueden llegar a un nivel de resentimiento, no menos cierto es que vayan a terminar rompiéndose. Tampoco creo que lleguen a ese extremo, porque el presidente Santos ha demostrado ser un verdadero, digamos, perito en el manejo de las relaciones diplomáticas. Según los especialistas, se espera que el papel diplomático y la política de buen vecino que ha desempeñado el presidente Juan Manuel Santos sea el salvavidas para esta crisis. Por el presunto delito de peculado por apropiación fue capturado el exalcalde de San Jacinto en el sur de Bolívar. Aquí está el informe. Por el presunto delito de peculado por apropiación y falsidad en documento público, fue capturado por investigadores del CTI el exalcalde del municipio de San Jacinto en el sur de Bolívar, Pedro Medina Rojas. Según las autoridades, el exalcalde giró varios cheques sin fondo cuando era alcalde de esa población, cometiendo un grave delito contra la administración pública. A esta hora, en la audiencia, Medina Rojas define su situación. En Bolívar, Elder Gómez Lobo, Las Noticias. Y existe preocupación en Santa Marta tras el anuncio del IDEAN de las fuertes lluvias y huracanes. Santa Marta se prepara para afrontar la temporada de huracanes y tormentas que azotarán el Caribe colombiano en el mes de junio, según pronóstico del IDEAN y el Centro de Huracanes en Miami, Florida. Los organismos de prevención de desastres lanzaron advertencia especialmente a los pescadores, embarcaciones que navegan por nuestras costas. Estamos teniendo las primeras aplicaciones y prevenciones para llegar y atender estos 7 huracanes que hasta el momento ha reportado la Agencia Nacional de Huracanes de Miami y también nuestra parte de pronóstico. El gobierno distrital realiza labores de canalización y dragados del río Manzanares y arroyos que circundan la ciudad. Toda esa clase de sitios críticos que por lo general se afectan por inundaciones, hemos venido trabajándole, limpiándole, concientizándole a las comunidades de no arrojar basura, de no arrojar escombros a todos estos afluentes. En Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y con la llegada de la ola invernal se incrementan las fallas en el servicio de energía en todo el departamento del Atlántico. Los casos más graves se registran en la zona sur del territorio. La reciente alerta del IDEAN sobre el incremento de fuertes lluvias y vientos hacen prever que la crisis eléctrica en la región Caribe aumentará por los fenómenos atmosféricos anunciados. Ellos no cumplen en todos los barrios del suroccidente, o sea, los pobres, la metropolitana, suroccidente, incluso allá en Río Mar, los que están para allá para la playa, no le cumple Electricaribe. El vocal manifestó que la respuesta de la empresa no es buena en estos momentos. La reacción para enfrentar los daños es demasiado lenta. Se cayó un cable desde las 9 de la noche, las 9 de la noche, y lo arreglaron a las 3 de la mañana. Porque fue que llegó el carro y era un cable que se había caído. O sea, no era una cosa de transformador, de cambio. Por su parte, Electricaribe en Barranquilla dijo contar con tan solo 12 cuadrillas que tampoco dan abasto para atender los daños. En los últimos 2 días hemos manejado el orden de entre 10 y 12 brigadas, incluso en el turno de la noche. Helen Arévalo, Las Noticias. Bien, y durante su visita en Barranquilla, el nuevo ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, anunció nuevos proyectos de vivienda para el sur del Atlántico. El ministro de Vivienda aseguró que se han invertido más de 395.000 millones de pesos en los proyectos de vivienda para la recuperación del sur del Atlántico. Continúan las entregas en varios municipios. Estamos construyendo más de 9.000 viviendas en el Atlántico. El Atlántico se llevó casi el 10% de todas las viviendas a nivel nacional. Entonces eso va, pues es muy bueno desde el punto de vista de inversión, pero también significa
un gran esfuerzo desde el punto de vista de trabajo. El ministro anunció que habrá una nueva etapa de entrega de viviendas en el departamento. Tenemos 500 viviendas más para entregar en Soledad, tenemos 400 más para entregar en Galapa, ya se vienen las entregas de Repelón, Sabana Larga, Malambo. Junto a la alcaldesa de San Noguera, el ministro revisó obras en el suroccidente de la ciudad. De los dos proyectos que tenemos, Gardenia, que es este mismo, en donde se desarrollarán y construirán 4.000 viviendas gratis para los más necesitados. Asimismo, llegaremos a Villas de San Pablo para ver también las 862 viviendas que se están construyendo. Y muchas fueron las víctimas de las enfermedades respiratorias en el Cerro de San Antonio a causa del humo de leña. Esta dramática historia llegó a su fin. Veamos por qué. Una de las principales problemáticas que causa el humo de leña son las enfermedades respiratorias. Este asesino silencioso ha cobrado vidas en la región del Cerro de San Antonio. Tal es el caso de María Corcho, quien perdió a sus padres. Estos, hasta sus últimos días, tuvieron que aguantar el diario vivir con el humo. Mis padres fueron afectados por el humo de la leña. Mi papá tiene 1 año y 4 meses de fallecido. Mi mamá murió y fue afectada por la candela. Se quemó una pierna derecha y con eso duró 16 años afectada con la pierna, que se la iban a amputar. El despertar de los pobladores a las 4 o 5 de la mañana para ir a cortar la leña, con la que cocinarían el resto del día sin importar las condiciones climáticas de la zona, era otra problemática causante de enfermedades e incomodidad entre la comunidad. Esta situación llegó a su fin. Esta es una inversión de aproximadamente 60 millones de dólares. Es un gasoducto que le va a dar a recoger todos los campos menores que hay en la zona. Ahora, el Cerro de San Antonio cuenta con gas natural. La calidad de vida de su gente mejoró. Ahora, María y su esposo podrán estar tranquilos sin el temor de perder la vida a causa de esta problemática. Y me siento contenta, agradecida porque ya no voy a cocinar más en leña. Qué bueno, y con esta información vamos a una primera pausa comercial, Liliana. Así es, Carola y televidentes, ya volvemos con muchísimo más aquí en Las Noticias.